Hola, bienvenidos a este nuevo video de Fogonet Argentina. Yo soy Carlos Alberto Lestón, licenciado en Seguridad. Y hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy importante que tiene que estar, va a ser complementario al video que estuvimos viendo en la primera parte de explosiones, donde definimos las explosiones químicas, físicas, todas esas cosas. Pero hoy concretamente vamos a hablar de los riesgos asociados al manejo de los polvos combustibles. Ya definimos en el primer video que entre el 65 y un 70% de las explosiones no se generan dentro de lo que es un ámbito industrial. Eso nos abría la posibilidad de que estos riesgos explosivos pueden encontrarse en un montón de otros lugares, otros trabajos, otros establecimientos, y concretamente el tema de los polvos combustibles están por lo general fuera de lo que es una industria petroquímica, una industria química, y se asocian muchísimo con la industria agroquímica, pero también con la industria de la madera, la industria de la maquinación de materiales metálicos livianos como el magnesio, aluminio. Y vamos a ver en el video, vamos a analizar profundamente este tema, a ver cómo se definen, cómo se producen, cuáles son las características de una explosión de polvo. Y va a complementar entonces todo lo que tiene que ver con explosiones en general. También, por supuesto, como hacemos siempre, vamos a ver cómo se pueden, qué elementos o qué instalaciones podemos tener como para poder prevenir o mitigar en cierta forma lo que es una explosión de polvo. Comenzamos entonces con la presentación formal de esto. Los riesgos asociados al manejo de polvos y combustibles. Tenemos que definir en primera instancia lo que es una atmósfera explosiva, que era una mezcla de gas inflamable con el oxígeno del aire en proporciones adecuadas, en forma de porcentajes dentro de lo que son los límites de inflamabilidad, los porcentajes estequiométricos perfectos. Acordate que habíamos definido que una mezcla inflamable no es otra cosa que una mezcla de moléculas, moléculas que provienen en una parte del combustible que está eh, presente, que está mezclado con las moléculas que están presentes en el aire, es decir, con el oxígeno, con el nitrógeno, el CO2. Acordate que las moléculas de oxígeno y nitrógeno son diatómicas, es un dióxido, pues son dos átomos de oxígeno que forman una molécula y también dos átomos de nitrógeno. Área con riesgo de explosión son las áreas clasificadas. Esto lo estamos viendo en el curso de FuegoNet en la academia, que tiene que ver con la evaluación y la clasificación de áreas inflamables. Es muy importante porque las áreas con riesgo de explosión o potencialmente explosivas son aquellas en que puede llegar a estar presente una atmósfera explosiva en forma permanente, intermitente o en forma ocasional, y que requieren de precauciones muy especiales en la construcción del lugar, en la instalación de los servicios, sobre todo el servicio eléctrico, y el uso que se le da a toda esa instalación eléctrica. Por otra parte, tenemos la industria donde se manipulan sustancias inflamables. Esto es equivalente a un riesgo muy específico de explosión, de no solamente incendio, sino de explosión. La manipulación de sustancias inflamables, los sistemas de proceso que podemos llegar a tener, existen en todos los sistemas de trabajo, de proceso, digamos, en trabajos muy diversos, por lo que afecta a casi todos los ramos de la actividad. En este caso estamos viendo almacenamientos de todo tipo, de todo tamaño, con mucha ingeniería en seguridad contra explosiones y seguridad contra incendios, pero también con muchas desviaciones, muchas cosas que en la mayoría de los casos no se terminan de cumplir adecuadamente. Los riesgos que tenemos en el trasvase de
combustibles de un lugar a otro cuando necesitamos utilizar combustibles en cantidades mínimas. Entonces tenemos que hacer un trasvase para achicar, no llevar ese tanque a un lugar, sino ir administrando el consumo de esos combustibles. Exige que tengamos que tener precauciones especiales, más que nada por la continuidad electrostática. La electricidad estática es un riesgo potencialmente mortal y muy, pero muy presente en todo lo que es la industria de los procesos. El trabajo dentro de tanques, de espacios confinados, lugares donde ya fue desgasificado todo el lugar. Tenemos que hacer un monitoreo, también trabajos de ventilación, trabajo de equipo, para evitar precisamente que se genere algún riesgo explosivo, porque un riesgo explosivo en un espacio confinado significa riesgo inmediato de vida. El almacenaje de todo lo que tiene que ver con combustibles o inflamables dentro de cualquier ámbito industrial tiene que ser prolijo y tiene que también tener un respeto absoluto por toda la normativa vigente. Y también teníamos el caso de la proyección de pintura a través de pulverizadores que se generan, puede ser a través de pulverizadores de pintura sólida o también en partículas nebulizadas. Son algunas de los casos que estuvimos viendo en el video pasado. La industria petroquímica tiene en sus plantas de producción y manipulación, por ejemplo, de azufre fundido o sólido, es altamente inflamable. Zonas de trabajo donde hay manipulación y almacenamientos, lugares donde se trasvasen líquidos volátiles, inflamables de un recipiente a otro, depósitos, bombas de compresores y en general donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases inflamables. Son dos puntos donde podemos llegar a tener el riesgo explosivo. Pero también, y entre otras industrias, tenemos, en este caso es una foto de Imperial Sugar en Georgia, Estados Unidos, que fue consumida completamente por las llamas y se produjo una explosión en el sistema de transporte de cintas que se está envasando el azúcar. Y bueno, hubo una obstrucción en el transporte, se acumuló y se generó finalmente la explosión, que una vez que se produce la explosión primaria de azúcar, se producen explosiones secundarias que la vamos a ir viendo en el video. También tenemos vertederos, compañías productoras de energía, suministro de gas, trabajos de madera, talleres de pintura, metales ligeros y carpintería metálica, donde se generan polvos metálicos, las instalaciones agropecuarias, la industria alimentaria, industrias textiles y afines, agrarias, también farmacéutica, donde se manejan muchos medicamentos en forma de polvo, después se hacen los comprimidos. Son algunos de los lugares donde se pueden tener el riesgo explosivo debido a la presencia de polvos. En un emplazamiento con una atmósfera explosiva siempre se tienen en cuenta dos aspectos distintos. En primer lugar, los equipos que van a estar instalados en dicha zona y que deben ser seguros y no susceptibles de iniciar una explosión. Este es un análisis que se hace sobre el equipo propiamente dicho, y también la forma en que se trabaja en esa zona peligrosa requiere de protocolos, requiere de permisos de trabajo, requiere de métodos de trabajo adecuados y también de una auditoría sobre las vigilancias, sobre las herramientas que podemos llegar a tener en el lugar. Habíamos hablado también en el curso de evaluación y clasificación de atmósferas explosivas, cuáles eran los fundamentos de la clasificación de áreas, cuáles son los objetos de clasificar y la justificación. Y en sus definiciones decía que el propósito
era fundamentalmente facilitar la correcta selección e instalación de aparatos eléctricos y no eléctricos que se puedan instalar en una zona determinada. Esto dependía si íbamos a tener en forma permanente atmósfera inflamable, en forma intermitente o en forma ocasional. También los modos de protección adecuados para esa zona y en base a las características particulares de los productos gaseosos y o pulverulentos, definíamos qué tipo de área íbamos a tener ahí. En base a ese tipo de área íbamos a poder seleccionar los elementos que iban a estar en el lugar. Por ejemplo, los aparatos de iluminación pueden ser antiexplosivos, herramientas manuales de aleaciones, por ejemplo, cobre berilio o cobre bronce aluminio, para evitar la generación de chispas por golpes, por roce, por frotación, fricción y demás, y equipos aptos para ser operados dentro de áreas especiales, entre un montón de ejemplos que podemos llegar a tener. Y un primer principio de seguridad en el diseño de estas instalaciones debe ser la no introducción de ningún aparato en un emplazamiento peligroso si no es absolutamente imprescindible. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a introducir en un área clasificada algún elemento que pueda llegar a ser una fuente de ignición. No podemos ir con un cortafierro y un martillo a romper un poco de cemento o con una sierra a cortar un barrote, una escalera o a soldar o a lo que sea. Si es imprescindible, tenemos que montar un operativo, tenemos que llevar a cabo una diagramación de los trabajos. Es un trabajo en caliente, en zonas peligrosas, con todos los protocolos y todo lo que eso lleva. Pero fundamentalmente no se ingresa ninguna fuente de ignición si no es absolutamente imprescindible. Y acá cabe una aclaración fundamental. Estamos hablando de zonas clasificadas, estamos hablando de zonas que ya tienen presencia de áreas inflamables, de mezclas inflamables. No lo vamos a evitar, por ahí eso se clasifica. Pero sí vamos a administrar las fuentes de ignición, porque las fuentes de ignición son las que cierran el triángulo de fuego. Cuando tenemos una atmósfera inflamable, tenemos el combustible mezclado con el aire, más allá de los porcentajes estequiométricos, ya se asume que hay un riesgo inflamable porque existe una atmósfera inflamable. Entonces lo que no podemos evitar es la atmósfera inflamable, látex. Entonces vamos a administrar las fuentes de ignición. Vamos a trabajar sobre la no introducción de fuentes de ignición dentro del lugar. Facilitar la correcta selección e instalación de aparatos eléctricos en zonas con modos de protección adecuados. Y en principio, el fundamento de la clasificación de zonas es establecer niveles de probabilidad de generación y existencia ponderado en el tiempo de estas atmósferas explosivas. Es decir, valorar la probabilidad del suceso, es decir, la presencia de esa atmósfera inflamable y sus posibles consecuencias. Por otro lado, la clase de temperatura se clasifica en las temperaturas superficiales máximas, es decir, las temperaturas que pueden llegar a tener una superficie como máximo, que siempre deben ser inferiores a las superficies de ignición de cualquier mezcla o la de autoinflamación de una mezcla. Es decir, si hay algo que levanta temperatura, llega a una temperatura máxima, que siempre tiene que estar por debajo, muy por debajo de la temperatura de autoinflamación de esa mezcla inflamable. Aquí tenemos un cuadro muy interesante donde la temperatura, las clases de temperatura va de T1 a T6 y la temperatura superficial máxima está indicada en la columna central, donde tenemos, por ejemplo, en la T1 es de 450 grados centígrados y la temperatura de ignición de las sustancias inflamables tiene que ser mayor a 450 grados centígrados. Esta es la temperatura superficial máxima del material y la temperatura de esas sustancias inflamables tiene que ser muy
por arriba tiene que ser mayor a 450 grados centígrados. Y así para el resto de las distintas clases de temperatura que estamos teniendo. Por otro lado, se clasifican en grupos. Tenemos los grupos de gases, por ejemplo, en grupo 1, gases como el metano, por ejemplo, donde tenemos una temperatura determinada y las clases de temperatura que debe tener la superficie que llegamos a tener dentro del área, es decir, la temperatura máxima que puede llegar a alcanzar la temperatura. Por ejemplo, para el caso de acetona, la temperatura de inflamación es de 540 grados, por lo tanto la clase de temperatura es T1, que T1 era de 450 grados centígrados, que estaba indicado en la tabla que vimos anteriormente. Tenemos el grupo 1A, y el 1, el metano, digamos, y los grupos 2, 2A, 2B y 2C, donde cada uno de los elementos inflamables tiene una temperatura de autoignición determinada, y en base a esa temperatura de autoignición vamos a definir las temperaturas máximas de superficie que podemos llegar a tener. Identificada la fuente de ignición que podemos tener dentro del lugar, ¿cuál es la energía que aporta? La sensibilidad a la ignición de la sustancia está en la EMI, que es la energía mínima de ignición, o la TMI, que es la temperatura mínima de ignición en nube o en capa. En nube de un polvo que está mezclado con el aire. ¿Es suficiente energía? Sí, hay que actuar o eliminando la atmósfera explosiva o eliminando la fuente de ignición. Normalmente la atmósfera explosiva no la podemos eliminar porque ya estamos asumiendo que hay un riesgo inflamable. ¿Es suficiente energía la que generan estas energías de emisión en la temperatura de la nube? No, no es. Entonces no hay problema con eso. Tenemos un control de las fuentes de ignición. Por esta razón, la administración de riesgos se tiene que centrar en las fuentes de ignición. En base a estos cuadros, en base a todas estas características que estamos viendo, vamos a ir definiendo todo este tipo de conceptos. En la evaluación de emplazamiento de áreas tenemos, ¿hay probabilidad de formación de mezcla explosiva? Sí. Entonces vamos a clasificar la zona. Y la zona se clasifica 0, 1, 2 o 20, 21, 22. 0, 1, 2 es para sustancias gaseosas. 0, donde tenemos permanentemente mezcla inflamable en condiciones de inflamabilidad dentro de los límites de inflamabilidad, pero está en forma permanente, tenemos una mezcla inflamable. Por ejemplo, adentro de un recipiente que contiene un inflamable. La zona 1 es la zona que puede llegar a haber mezcla inflamable. Normalmente son los alrededores inmediatos de ese lugar, la boca de ingreso, las válvulas para movilizar el producto. Y la zona 2 sería la zona que eventualmente podría llegar a generar o a haber presencia de mezcla inflamable, eventualmente. Si lo hacemos, por ejemplo, en base a un auto que está en una estación de servicio, la zona 0 sería dentro del tanque y la boca donde se está generando el traspase de combustible, eso es la zona 0. La zona 2 inmediatamente alrededor de lo que es la boca de carga, ya que hay una emisión de gases, y la zona 2 sería alrededor de la isla de combustible. En forma análoga, 20, 21 y 22 es para polvos. Exactamente lo mismo, pero en vez de gases, polvos mezclados con aire. Mezclas inflamables donde hay polvos inflamables. La probabilidad de formación de mezcla explosiva por la probabilidad de aparición de las fuentes de ignición es igual a la probabilidad de un riesgo explosivo. Y esto también se va a cruzar con las consecuencias probables que podemos llegar a tener por esa explosión. Y esto nos va a definir
el nivel de riesgo que vamos a obtener con este tipo de evaluación. 3 factores que van a determinar el nivel de riesgo es la probabilidad de formación de la mezcla, que ya asumimos que está la mezcla presente, la probabilidad de ignición a través de la administración de los riesgos de inflamabilidad. Esto lo vamos a estar evaluando y vamos a estar trabajando sobre las fuentes de ignición y, por supuesto, las consecuencias que pueden llegar a tener. Estos son los 3 factores que van a determinar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo, en cuanto a este cruce de datos, vamos a tener la probabilidad, si es frecuente, probable, ocasional, remoto e improbable, de presencia de nivel de explosión, de probabilidad de explosión. Si es frecuente y las consecuencias son catastróficas, el riesgo es intolerable. Y así sucesivamente. Si es probable y es menor, es intermedio. Ya tenemos que estar trabajando. Es decir, vamos a tolerar solamente lo que está en la franja verde. Todo el resto tiene que ser trabajable, es decir, hay que modificar. Un riesgo tolerable no se admite nunca. Los riesgos intermedios deben ser trabajados también para disminuir ese riesgo. Es como hacemos cuando tenemos un análisis de riesgo de accidentes personales en la industria. Bueno, exactamente lo mismo hacemos nosotros para el riesgo de explosión. El nivel de riesgo intolerable, la instalación no es segura, absolutamente es necesario adoptar medidas de protección adicionales. El intermedio, la instalación se puede llegar a usar, pero hay que adoptar medidas muy específicas de protección. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien el lugar para bajar el riesgo, el nivel de riesgo. El intermedio, la instalación se puede utilizar, aunque sea aconsejable la toma de medidas de protección adicionales, es necesario también tener presente que hay que tratar de bajar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo tolerable no se necesitan medidas adicionales, que esto no significa quedarse relajado, no pasa nada, ya está todo bien, sino que tenemos que seguir auditando el lugar en todo momento. ¿Cuáles son las medidas técnicas que tenemos como para poder evitar una explosión o un evento explosivo? En primer lugar, prevención de las mezclas ATES, de las mezclas explosivas, sustituyendo los elementos que están en el lugar, en el sistema de proceso, a través de algún sistema de inertización. Limitamos las concentraciones de esos elementos gaseosos, ventilando, eliminando los gases a través de aspiración o de reemplazo. Extracción de polvo muy utilizado, ya vamos a ver algunos ejemplos. La limpieza de los polvos acumulados. Instalaciones en máquinas seguras, detectores. La instalación de detectores van a prevenir cualquier tipo de posible explosión. La prevención de la ignición, acá donde administramos las fuentes de ignición, y la protección a través de que se asume que es posible que se genere una explosión en algún recipiente, en alguna conducción, por ejemplo en los hilos donde están las cintas transportadoras de granos, ahí se puede generar explosión, pero hay venteos, alivio de presión, supresión de la explosión a través de la lectura interna de algunos sensores y la inyección de algún agente extintor inmediato, aislamiento de llamas a través de las trampas de llamas, de bloqueo, interrupción de la explosión a través también de la inyección de algunos elementos que son agentes extintores o también estructurales que tienen que ver con el refuerzo de todo esto. Y no hay que olvidarse, por supuesto, de las medidas de protección pasiva que se instalan en los complejos industriales en caso que se genere explosión. Con medidas organizativas tenemos que
formar e instruir a la gente a través de un adecuado programa de capacitación a todos los trabajadores que están involucrados dentro del área. También la confección de instrucciones de permisos en trabajo, permisos de entrada a lugares confinados, permiso de entrada a un tanque, trabajos en caliente, desgasificación de recipientes, que esto requiere tanto procedimiento de trabajo que tienen que estar aceptados también por todo el empresariado y por otro lado los permisos de trabajo para autorizar previamente a las personas. Pero acá hay que dejar algo muy en claro, muy concreto, que esto se lleva a cabo con un adecuado trabajo en equipo, donde cada elemento de ese equipo ya tiene un rol asignado. Es como cuando tenemos que entrar a un espacio confinado, cada uno tiene un rol asignado, acá es lo mismo. Todo el mundo, antes de llevar a cabo un trabajo en un lugar inflamable, tiene que llevarse a cabo un análisis de cuáles son las medidas organizativas que se tienen. Las grandes empresas por lo general tienen un protocolo, ya está establecido esto, pero aparte tienen herramientas como la EST, que es el análisis seguro de tareas, donde se analiza con esta herramienta aquellos elementos que a lo mejor quedaron fuera de los protocolos o porque se produjo algún tipo de desviación. Emplazamiento de clase 1 son lugares donde hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para generar atmósferas explosivas. Por ejemplo, estaciones de servicio, cabinas de pintura, emplazamientos con tanques, recipientes abiertos que contengan líquidos inflamables e instalaciones donde se produzca, se manipule o almacenen sustancias que puedan llegar a ser gases inflamables. En este caso tenemos una cabina de pintura que tiene que estar completamente normalizada, con todas las puestas a tierra, con todas las instalaciones en seguridad operativa que funcionen correctamente, y mucho tiene que ver también con las trampas para la electricidad estática, porque podemos llegar a tener, como en este caso, una fuerte deflagración, una explosión de esos gases que se acumularon en el aire, que eran vapores, nieblas inflamables, que pueden llegar a generar grandes eventos. Todo lo que tiene que ver las plantas de almacenamiento de combustible a granel, plantas de hidrocarburos, hoy también están las de gas natural licuado, gas licuado de petróleo, amoníacos, etcétera. Son lugares donde hay riesgo siempre de explosión y por eso se clasifican como emplazamiento 1. Los emplazamientos clase 2 son aquellos que el riesgo se debe a presencia de polvo combustible. No son gases combustibles, sino que son polvos combustibles. Por ejemplo, planta de manipulación y almacenamiento de cereales. Ya estamos fuera del ámbito industrial, estamos yendo a una franja específica. Plantas de pulverización y utilización de carbón, almacenamientos donde permanentemente se manipulen sacos o contenedores materiales de polvo, residuos de polvo, en los filtros, en los depósitos de virutas, todo eso. Salas que contienen equipo proceso como molinos, pulverizadores, los mezcladores, también los ciclones que precipitan polvo producto de la aspiración del aire ambiental de algún lugar donde se esté trabajando con polvos. También en cintas transportadoras, en minas de carbón, en almacenamientos de todo tipo que podemos llegar a tener. Son todos lugares donde el riesgo explosivo por presencia de polvo está presente. Esos son emplazamientos de clase 2. Los emplazamientos clase 3 son aquellos donde puede haber fibras o materiales volátiles fácilmente inflamables. Por ejemplo, plantas textiles de algodón, de rayón, plantas desmontadoras de algodón, que son donde se procesa el procesamiento primario del algodón, plantas de procesamiento de lino, talleres de confección, carpinterías,
donde puede haber material volátil dando vuelta. Actualmente estos emplazamientos de clase 3 ya se asimilan como clase 2, porque en definitiva es lo mismo. Son polvos y fibras que están en suspensión. Acá tenemos un ejemplo, una planta de procesamiento de algodón, ya bastante antigua, ¿no? Donde las medidas de seguridad prácticamente no existían. Bueno, en este tipo de emplazamientos es lo que se puede explotar. Hay una pregunta que hacemos: ¿pueden explotar estos elementos, estos materiales, el carbón, el azúcar, la viruta, los medicamentos? Evidentemente sí, porque son polvos combustibles, son polvos que, bueno, en el caso de medicamentos, un polvo que fue comprimido, pero los plásticos vienen en escamas para empezar a trabajarlos y muchas veces se aprovechan, se recuperan los plásticos en moliendas y esas moliendas generan polvos que son sumamente combustibles. La madera ya la conocemos, el carbón lo mismo. Definiciones principales: polvo combustible son partículas muy pequeñas, menores a 420 micrones, que cuando están dispersas en el aire pueden llegar a incendiarse. La NFPA 654 lo define como partículas sólidas que presentan un riesgo de fuego o de deflagración cuando están suspendidas en el aire en varias concentraciones, pero que son independientes del tamaño o la forma en que están. Partícula sólida combustible: cualquier material combustible sólido compuesto de partículas o pedazos chiquitos diferentes independientes de su tamaño, forma o composición. Por ejemplo, polvos finos o polvillo de carbón, fibras, hojas, fragmentos, trozos, mezcla cualquiera de los anteriores, virutas, tanto de madera como de combustibles metálicos, como de elementos metálicos, que sí, el acero no se prende fuego, pero se prende fuego la viruta de acero. Si no tomamos un trozo de lana de acero o de virulana, lo atamos con un alambre, le prendemos fuego, empezamos a revolear y vamos a tener fuegos artificiales ahí. Ahí tenemos ya definido que es un polvo combustible. También el tamaño de las partículas más comunes en micrones. Fíjense que la sal tiene 100 micrones y la harina puede ir de 1 a 100 micrones. La harina refinada, AA, AAA o 4A, el cabello humano 400 a 300, y son diferentes tamaños que puede llegar a tener una partícula cualquiera. Acá donde incorporamos una nueva figura dentro de lo que es el estudio de las explosiones, el pentágono de explosiones. Vamos a tener lo que es típico, que es el triángulo de fuego, que está formado por el combustible, el oxígeno, el aire y la fuente de ignición, que tiene que ser suficiente, y a lo que se le añade la dispersión de las partículas en aire. No me sirve de nada tener depositado en el suelo un montón de polvo. Hay aire suficiente, pero el polvo está, tengo la fuente de ignición, pero no lo vamos a encender porque no hay una dispersión, no se mezcla en forma adecuada con el aire. Y también debe haber un confinamiento de esa nube explosiva para que se genere todo el fenómeno de explosión como corresponde. Y hay otra figura más, que es el polígono de riesgo. El polígono de riesgo está dado por la presencia del polvo inflamable, que tiene que estar en suspensión. Tiene que tener una concentración entre el polvo de suspensión y el aire, es la mezcla inflamable. Debe existir la fuente de ignición y el oxígeno del aire, de hecho ya se asume que es así, y debe cumplirse con un cierto tamaño en cuanto a lo que es su granulometría. La dispersión es el efecto de mover la nube de polvo de un lugar a otro. Puede ocurrir por cualquier tipo de proceso mecánico, por un transporte, ventilación, vibración, limpieza inadecuada, o por causa de una explosión primaria. Es decir, se produce una explosión en un taller de carpintería, se sacude toda esa estructura y empieza a caer todo el depósito de polvo en las cabreadas, en los techos, y eso se va a mezclar con el aire y forma
una mezcla inflamable que puede ser más poderosa la explosión que la explosión inicial. Por ejemplo, cuando vemos en una auditoría este tipo de situaciones donde tenemos no solamente una gran cantidad de polvo depositado, sino alguna deficiencia eléctrica, esto es un combo muy pero muy peligroso. Aquí, por supuesto, esto debe limpiarse a través del sistema de aspiración. El confinamiento ocurre cuando el fuego se da en un espacio cerrado, es decir, está contenido en una habitación, en un galpón, en un espacio confinado, en un recipiente, donde el cambio rápido en temperatura produce un cambio acelerado en la presión. Es decir, al cambiar la temperatura, los gases se expanden y esa expansión de gases va a generar una onda de presión dentro del espacio cerrado del confinamiento. Ese cambio o onda expansiva puede ser más o menos destructiva dependiendo de la magnitud de la explosión. Quiere decir que se va a generar un efecto destructivo a raíz de ese confinamiento que puede derivar en un derrumbe, en romper una estructura o lo que sea. Y acá vemos una dispersión de polvo en el ambiente en un establecimiento cualquiera, pero que está confinado. La ignición de estos polvos dentro de un lugar cerrado generan ondas expansivas, generan ondas de presión y por supuesto pueden llegar a ser muy pero muy destructivas. Esto es un video muy interesante, bastante conocido en internet, donde colapsa un tanque de cereales, donde ese tanque está dispuesto para almacenar el cereal que luego va a ser cargado. Es una estación de carga de granos, de polvo, digamos, de granos. En los camiones se rompe, cae toda esa masa de polvos y cereales y se genera una explosión porque había una fuente de ignición, en este caso un camión que tenemos acá. Esto es una explosión de polvo extremadamente compleja, muy destructiva, con ondas de presión y un frente de llama muy pero muy importante. A esto se llama deflagración. La llama avanza a medida que va consumiendo las sustancias que ya se están mezclando con el aire. Es un frente de fuego, es un frente de combustión que puede estar acompañado por una fuente de presión, por una onda de presión. Puede o no, en este caso, como se produjo en un lugar abierto, esa onda de presión no alcanza niveles de destrucción importantes porque no estaba confinado. Perfecto. Así como tenemos límites de inflamabilidad en los gases y líquidos combustibles, vapores combustibles, también lo tenemos en los polvos. Los polvos mezclados con el aire tenemos una concentración mínima de explosividad. Esta concentración puede reducir la visibilidad de una bombilla de 25 vatios a un cuarto a solo 2 metros de distancia. Esto es algo que se tenía como un parámetro de análisis, de comparación, donde una lámpara de 25 watts no se alcanzaba a ver por la concentración de polvo que puede haber. Es simplemente figurativo que está acá en el video, pero es necesario que conozcamos cómo se hacían a veces las evaluaciones. Esto obviamente hoy no es así, esto se hace a través de otro tipo de metodología mucho, pero mucho más precisa. Ahí donde tenemos el riesgo explosivo. La explosión entonces es el resultado de combinar los factores de fuego, a presencia de fuego o a fuente de ignición, dispersión del material particulado, estructura más o menos cerrada, y acá tenemos el fuego, la dispersión y la estructura más o menos cerrada da lugar a lo que es concretamente un evento explosivo. Estos son los tres elementos que tienen que estar combinados para que se genere una explosión. En este caso tenemos un colector de polvo, va a ser la explosión primaria. Acá tenemos unos depósitos donde se almacena el polvo. Esto es un ciclón donde se recolecta el polvo, se tira, se envasa, digamos, en
tanques esto para desecharlo, para transportarlo, pero resulta que viene una explosión a través de la cañería de otro sistema de proceso. Como no tiene ninguna protección, este recipiente va a explotar. Esa es la primera explosión, la explosión primaria. Pero ¿qué pasa con todo esto? Hay acumulación de polvo sobre los envases, sobre el piso, y esta explosión primaria genera ondas expansivas hacia todo alrededor, que va a levantar todo eso en una nube de polvo donde se genera la explosión secundaria. Y de esta manera la destrucción es extraordinariamente superior a lo que teníamos. Y esa onda puede llegar a tener este tipo de consecuencias, consecuencias que, si nos fijamos, estamos teniendo grandes estructuras de mampostería, de hormigón armado, que es bastante fuerte, y sin embargo está colapsado, está roto de una manera realmente muy increíble. Acá tenemos la voladura de parte de lo que era una base que estaba tapando un espacio confinado, que era depósito de polvo producto de un sistema de proceso. Y si vemos, es un hormigón armado con armadura de hierro que ya estaba directamente, que formaba parte integral, no era una tapa, sino que esto fue directamente destruido por completo por la fuerza expansiva que tiene esto. La NFPA 654, tenemos que acostumbrarnos a esto de el manejo de las normas internacionales, no solamente la NFPA, sino también las normas ISO, las normas IEC, como estamos manejando en este caso, porque son normas que ya fueron estudiadas, están diseñadas específicamente para cada uno de los distintos elementos que tenemos que estar analizando. Los métodos principales de control, según esta norma, para prevenir y mitigar son, en principio, la mitigación y prevención. Tratar de que no se genere polvo y prevenir de que se genere polvo. Los métodos fundamentales de control son los siguientes. Primero, el control de polvo generado. Obviamente hay operaciones, hay sistemas de proceso que generan polvo y no tenemos forma de eliminarlo. Para eso nosotros vamos a tener que tener un control de estos procesos. Nosotros acá estamos viendo que la norma NFPA nos recomienda minimizar el escape de polvo. Así como minimizamos los vapores o los gases inflamables, también debemos minimizar los escapes de polvo. Utilizar sistemas de recolección de polvo adecuados, que estén normalizados y que sean realmente eficientes y no peligrosos. Y utilizar superficie de trabajo que reduzcan la acumulación de polvo. Es decir, acá tenemos tres factores interesantísimos. Primero, que los lugares donde pueda circular, almacenarse o procesarse elementos que generen polvo deben ser herméticos. Tienen que ser herméticos, porque si no esos polvos van a salir fuera de esos recipientes, se van a mezclar con el aire, van a formar mezclas explosivas. Minimizamos todo lo que sea escape de polvo. En caso que se generen, utilizar sistemas adecuados de recolección de polvo. Nunca, jamás utilizar aire comprimido para limpiar ninguna máquina. Obviamente estamos haciendo algo realmente extremo, peligroso, inadecuado. Y es más que nada una locura llegar a hacer eso. Y reemplazar superficies de madera por superficies metálicas, si son lo más lisas posible, mejor. Fomentar mucho la utilización del acero inoxidable, que es muy, pero muy adecuado para este tipo de lugares, y que esté todo realmente estanco. Con una particularidad que nos permita, de alguna manera, mover algunas partes de esa maquinaria para llegar a hacer una aspiración completa de esos polvos residuales, una limpieza profunda a través de sistemas de aspiración industriales que estén normalizados para este tipo de cuestiones. El código NFPA 654 nos indica que debemos inspeccionar y limpiar todos los residuos de polvos a intervalos regulares, en áreas abiertas y en zonas ocultas. Porque en las zonas ocultas donde más se
producen este tipo de eventos. Las zonas ocultas deben de tener un acceso para la inspección, obviamente que tenemos que tener toda la maquinaria parada, todo el sistema de proceso detenido. Aspiradores industriales, se usan métodos de limpieza que no generen nunca nubes de polvo. Se usen aspiradores que estén aprobados para recolección de polvos combustibles, porque esto adentro contiene un ciclón, que es una especie de embudo donde el aire entra en forma de voluta y precipita el polvo en un recipiente exclusivo. Control de las fuentes de ignición. El control de las fuentes de ignición, obviamente, acá estamos viendo en esta foto, que es una foto real, son fotos reales que se tienen. Esto no lo tenemos que permitir, tenemos que tener las instalaciones eléctricas a prueba de explosión en los lugares que lo ameriten y los lugares donde tengamos luminarias, tienen que ser luminarias estancas a los polvos, estancas a este tipo de problemas que puede llegar a tener, que sean respetando a las normas, no solamente las luminarias, sino todas las instalaciones, toda la instalación. El código nos dice que considera todas las fuentes de ignición que están provenientes de sistemas eléctricos, de equipos y luminarias, electricidad estática, que es el enemigo público número 1 en prevención de explosión, incluyendo la conexión de los equipos a tierra, control de las llamas y las chispas, entre otros elementos que tenemos. El control mecánico de chispas y fricción mediante dispositivos de separación para remover materiales extraños que puedan ser capaces de provocar incendios en los materiales combustibles de proceso. Separar el polvo combustible de las superficies calientes y de equipos que generan calor. Y tener permisos, obviamente, para trabajos en caliente. Esto se logra con auditorías permanentes, con un adecuado entrenamiento del personal, con un adecuado plan de capacitación y también con un adecuado programa de mantenimiento integral llevado a cabo por personal idóneo, a veces con empresas que se dedican directamente a este tipo de trabajos. En muchos casos, tener separadores magnéticos dentro de estructuras, especialmente para evitar, en este caso son aspiradores de polvos directamente el mecanizado, donde arrastran polvos metálicos y estos separadores magnéticos capturan eso y lo depositan en depósitos adecuados. También el tema de otras fuentes de ignición que podemos encontrar. Acá encontramos otra norma que la OSA, a través de la 1910.178, y después vamos a ver que tenemos unos códigos, montones de códigos más, donde regula los camiones industriales motorizados, es decir, las carretillas o elevadores que están aprobados para ingresar, por ejemplo, en zonas de clase 2, donde hay presencia de polvos y fibras combustibles. Estas operaciones de manipulación de carbón deben cumplir con requisitos eléctricos estipulados precisamente en la OSA 29, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver todas las normas que son de aplicación para esto. También la carga manual de materiales desde recipientes intermedios a granel no está permitido, porque el polvo podría causar una atmósfera inflamable. Por otro lado, teníamos también el sistema de mitigación y el control de daño, que son métodos utilizados para controlar y reducir la severidad de una explosión o fuego. Acá ya estamos admitiendo que el problema está en desarrollo. Tenemos que tratar de detectar una deflagración y controlar la ignición. Esto es muy importante, está en grandes recipientes donde se tiene muchísima cantidad de polvo en suspensión, donde va a haber unos sistemas detectores de chispas o también de brasa, porque muchas veces los polvos generan puntos de combustiones incandescentes. Va a haber sensores de gases inflamables, también sensores ópticos, y que van a trabajar juntamente con los sistemas supresores de deflagración.
Es decir, va a haber unos sistemas que detectan cambio de presión interna en cañerías o recipientes y automáticamente van a activar la descarga de un agente extintor. Esto en milésimas de segundo es. Automáticamente cuando se está generando la explosión, ya directamente se le inyecta un agente extintor que bloquea la explosión. Pues sabemos que la explosión no se puede detener normalmente en su desarrollo, salvo con instalaciones específicas. No es como el incendio. La curva del incendio es paulatina en forma lineal y después se va a transmitir en forma exponencial, como ya todos conocemos, pero la curva de incendio es paulatina. Acá la curva de explosión es directamente vertical. Directamente va a ir en forma vertical. Sube con la temperatura, casi sin tiempo. También vamos a tener sistema de contención de presión y deflagración, a donde se va a proveer una cubierta, una estructura capaz de contener la presión generada por esa deflagración original y no es útil para detonación. Cuando se generan detonaciones estamos hablando de velocidades de deflagración mayores a la velocidad del sonido. No podemos contenerlo, aparte que la acción destructiva no permite la contención de ningún tipo de detonación posible. Y el aislamiento, esto es separar, aislar con distancia, así como tenemos leyes que nos definen la distancia entre distintos almacenamientos de combustible, acá también tenemos que la mitigación y el control de daño también se puede hacer por distancia, segregando a su vez a través de una barrera física o una barrera química en algunos casos para lograr lo que se considera el aislamiento. Los estándares aplicables en este tipo de mitigaciones lo tenemos de acuerdo a la OSHA con el grupo de 1910.22 que nos habla de orden y limpieza. Fíjate que estamos teniendo un estándar exclusivo para orden y limpieza, que es, digamos, la clave para evitar cualquier tipo de evento explosivo. La 1910, pero 38 son los planes de acción de emergencia. En el 94 nos habla ventilación. En el 119 gerencia de seguridad de los procesos, donde vamos a administrar todos los riesgos. En el 269 cómo se genera la energía eléctrica. En el 272 instalación y manejo de gramos y así sucesivamente. Los estándares aplicables y no nos tenemos que olvidar de las normas ANSI y también de las NFPA. Como referencia, acá tenemos entonces la OSHA 29 en su grupo 1910 con todos los estándares que recién mencionamos, la NFPA 654 que es la prevención de fuego y explosiones de polvos, la NFPA 499 que clasifica los polvos combustibles y las localizaciones peligrosas, la NFPA 61, que es exclusiva para el agro y el procesamiento de alimentos. La 69 es un sistema de prevención de explosiones. Y también tenemos la Chemical Safety Board, que es la Junta de Seguridad Química, que genera todo lo que es investigaciones en eventos industriales, en explosiones industriales, y que también tiene una serie de publicaciones muy interesantes y videos que son aplicables a este tipo de temas que estamos teniendo. Bueno, hasta acá entonces estamos con el tema de explosiones, de polvos en este caso. Damos por terminado este video. Es complementario al anterior, que estábamos hablando de las explosiones en generales. Y bueno, les recomiendo entonces que vean el otro video y no dejen de ver también la introducción a las ciencias del fuego porque es algo muy complementario a esto y no dejen de visitar, por supuesto, el canal de YouTube de Fuegonet Argentina que les voy a dejar por aquí abajo el lugar para suscribirse. Y si te fijas acá, a ver, al revés, ahí. Tenés el emblema de Fuegonet, haces clic ahí y vas a poder suscribirte, dale la campanita y vamos a
a encontrarte en nuestro canal, donde tenemos un montón de videos muy, pero muy similares a esto. De mi parte, bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video de Fuegonet Argentina. Hasta luego entonces y muchas gracias.